¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el impacto que un descubrimiento inesperado podría tener en la imagen que el mundo sostiene de Jesucristo? Durante más de 2000 años, la figura de Jesús ha moldeado la fe, el arte y la historia de la humanidad. Imágenes de un hombre de piel clara, cabellos largos y mirada serena han ganado prominencia en iglesias, museos y pantallas de cine. Pero, ¿y si algo llegara a desafiar esta visión tan familiar? ¿Y si una nueva evidencia, una carta olvidada durante siglos, pudiera aportar una descripción completamente diferente de Cristo? Prepárate, pues lo que estás a punto de escuchar podría cambiar no solo la imagen que tienes de Jesús, sino también el significado de su presencia en el mundo. Recientemente ha salido a la luz un descubrimiento impresionante, una carta atribuida a un oficial romano llamado Aurelius Lenos, fechada en el período en que Jesús vivió. Lenos, un hombre encargado de informar sobre acontecimientos importantes al emperador de Roma, describe a Cristo con detalles que sorprenden e intrigan. Su narrativa presenta una versión que desafía las representaciones tradicionales ampliamente difundidas por la cultura occidental. Pero más allá de su descripción física, el relato de Lenos arroja luz sobre la profunda influencia de Jesús en una época marcada por conflictos políticos, opresión y búsqueda espiritual. La carta de Aurelius Lenos es solo el punto de partida para una reflexión más profunda sobre quién fue Jesús, cómo era percibido y por qué su imagen fue transformada a lo largo de los siglos. A lo largo de la historia, cada cultura moldeó a Jesús a su propia imagen. El Renacimiento, por ejemplo, solidificó la figura de un Cristo europeo, con rasgos ideales de belleza basados en la estética de la época. Ya en el Medio Oriente y en África, las representaciones de Jesús adoptaron facciones locales, acercándolo a los fieles. Esto demuestra cómo la imagen de Cristo trascendió barreras culturales, pero también nos lleva a cuestionar ¿qué hay de verdad detrás de estas representaciones? Estudios recientes han intentado reconstruir la apariencia de Jesús basándose en evidencias históricas y científicas. Antropólogos, historiadores y arqueólogos sugieren que Cristo probablemente poseía características semíticas, comunes a los habitantes de Galilea en el siglo I. Habría tenido la piel más oscura, el cabello corto y una fisonomía robusta, resultado de años trabajando como carpintero. Estas reconstrucciones, basadas en cráneos de la época y en la climatología de la región, contrastan fuertemente con las imágenes de un Jesús de ojos claros y rasgos europeos. Entonces, ¿por qué predominó esta versión idealizada de Cristo? ¿Cómo el arte y la religión moldearon esta percepción a lo largo del tiempo? La respuesta nos lleva al período en que el cristianismo empezó a expandirse por el Imperio Romano. Durante el reinado del emperador Constantino, el cristianismo dejó de ser perseguido y pasó a ser favorecido por el poder imperial. En este contexto, la imagen de Cristo empezó a reflejar el ideal romano de poder y majestad. Los artistas comenzaron a retratarlo con vestiduras reales, halos dorados y facciones inspiradas en figuras de autoridad. Esta transformación visual tuvo un propósito claro: solidificar el cristianismo como religión dominante y asociarlo a la gloria del Imperio Romano. Sin embargo, la imagen de Jesús continuó evolucionando. Con la llegada del Renacimiento, artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel ayudaron a establecer la representación icónica de Cristo que hoy conocemos. Inspirados en la estética de la Grecia antigua, crearon un Jesús idealizado, con rasgos armoniosos y una belleza casi divina. Estas obras de arte, ampliamente difundidas por la Iglesia Católica, no solo reflejaban los valores estéticos de la época, sino que también buscaban transmitir una idea de perfección espiritual a través de la belleza física.
No obstante, esta idealización creó un distanciamiento. Para muchas culturas, la figura de un Jesús europeo parecía poco cercana a la realidad histórica o a sus propias tradiciones. En respuesta, comunidades de todo el mundo comenzaron a representar a Cristo con características locales. En Etiopía, por ejemplo, Jesús se representa a menudo con piel oscura y facciones africanas. En Japón, misioneros del siglo XVI llevaron imágenes de un Jesús con rasgos asiáticos, adaptándolo a la cultura local. Estas representaciones muestran que, más que una figura histórica, Jesús se ha convertido en un símbolo universal, capaz de trascender barreras culturales y raciales. Aún así, la búsqueda de la verdadera apariencia de Jesús persiste. La ciencia forense moderna ha aportado nuevas perspectivas sobre el rostro de Cristo. En 2001, un equipo de antropólogos forenses, liderado por el profesor Richard Neve, utilizó cráneos de hombres semitas del primer siglo para crear una reconstrucción facial de Jesús. El resultado fue sorprendente. Un hombre de piel oscura, cabello corto y rizado, con rasgos comunes a los habitantes del Medio Oriente. Esta imagen, basada en datos científicos, contrasta fuertemente con la figura europeizada que predominó durante siglos. Además de las reconstrucciones científicas, otros artefactos históricos han alimentado el debate sobre la apariencia de Jesús. La Sábana Santa de Turín, una de las reliquias más famosas del cristianismo, presenta la imagen de un hombre alto, con barba y cabello largo. Muchos creen que la sábana es la prueba física de la crucifixión y resurrección de Cristo, pero su autenticidad es ampliamente cuestionada. Pruebas de datación por carbono sugieren que la tela es medieval, mientras que otros estudiosos argumentan que podría ser mucho más antigua. Independientemente de su origen, la Sábana Santa sigue inspirando devoción y curiosidad, ofreciendo una representación que se alinea con la imagen tradicional de Jesús en el arte occidental. Paralelamente, relatos históricos de figuras como el historiador judío Flavio Josefo también mencionan la existencia de Jesús. Aunque sus descripciones son breves, refuerzan la idea de que Jesús era ampliamente conocido en su época, no solo entre los judíos, sino también entre los romanos. Para muchos, estas referencias son pruebas adicionales de que Jesús fue una figura real, cuya presencia e impacto trascendieron fronteras. Pero, ¿realmente importa la apariencia de Jesús? En los evangelios no encontramos descripciones detalladas de su fisonomía. Esta ausencia de información podría ser intencional, una invitación a que las personas se concentren en su mensaje y no en su apariencia física. Al fin y al cabo, el verdadero impacto de Jesús reside en sus palabras y acciones. Él predicó el amor al prójimo, el perdón y la compasión, valores que continúan inspirando a miles de millones de personas en todo el mundo. Esta perspectiva se ve reforzada por los primeros padres de la Iglesia. Orígenes, un teólogo del siglo III, argumentó que Jesús no destacó físicamente, pues su misión era puramente espiritual. De la misma forma, San Agustín sugirió que la belleza de Cristo trasciende lo físico y solo puede ser vista con los ojos del corazón. Estas reflexiones nos recuerdan que la verdadera esencia de Jesús no está en su apariencia, sino en la transformación espiritual que promovió. En lo largo de la historia, sin embargo, la humanidad sintió la necesidad de visualizar a Jesús de maneras que fueran significativas y culturalmente relevantes. Esto explica por qué cada cultura creó su propia imagen de Cristo. En comunidades indígenas y afrodescendientes de las Américas, por ejemplo, surgieron representaciones locales de Jesús que reflejan las características físicas y culturales de estas poblaciones. Para muchos, estas imágenes acercaron a Cristo y lo hicieron más identificable,
rompiendo con la figura europea que había sido impuesta durante la colonización. Esta diversidad de representaciones nos lleva a una conclusión importante. Jesús es una figura universal que pertenece a toda la humanidad. Su mensaje trasciende barreras culturales, raciales y geográficas. La imagen que tengamos de Él, independientemente de cómo sea, es menos importante que el impacto de sus palabras y enseñanzas. La carta de Aurelius Lenos, con su sorprendente descripción de Jesús, nos conduce a una pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto las percepciones humanas influyen en la forma en que visualizamos a las figuras religiosas? Para el oficial romano, Jesús no era solo un hombre común. Su apariencia, descrita como noble y serena con cabellos claros y ojos profundamente azules, podría reflejar menos un retrato literal y más la impresión duradera que causó. Esto nos hace pensar que tal vez cada persona veía a Jesús de manera única, moldeada por sus creencias, valores y experiencias. Para los romanos de la época, acostumbrados a líderes grandiosos, soldados imponentes y dioses esculpidos con perfección física, la figura de Jesús debió ser una anomalía. Su sencillez contrastaba con el poder espiritual que emanaba de sus palabras y acciones. Lenos menciona no solo su apariencia, sino también la forma en que Jesús cautivaba a las multitudes sin necesitar un ejército ni fuerza bruta. Esto era algo inusual para un oficial romano. En una época de dominio mediante el poder físico y bélico, la autoridad espiritual de Jesús desafiaba todas las normas. Pero ¿cuán confiable es la carta de Aurelius Lenos? Mientras algunos creen que podría ser una reliquia auténtica de su tiempo, otros historiadores cuestionan su origen y autenticidad. No hay registros definitivos de la existencia de Lenos en los documentos romanos que se conservan. Por otro lado, la carta resuena con algo profundamente humano: el intento constante de comprender y describir lo divino. A lo largo de la historia, muchas representaciones de Jesús han sido influidas por las percepciones culturales, espirituales y políticas de quienes lo siguieron. El Imperio Romano, que inicialmente veía el cristianismo con desconfianza, acabó siendo transformado por él. En un principio, los cristianos fueron perseguidos, a menudo por negarse a adorar a los dioses romanos o al propio emperador. El mensaje de amor, igualdad y espiritualidad que trajo Jesús era revolucionario en una sociedad profundamente jerárquica. Sin embargo, a medida que el cristianismo se convirtió en la religión oficial bajo el reinado de Constantino, la imagen de Jesús fue adaptada para reflejar el nuevo orden imperial. Esto explica por qué, en las primeras representaciones cristianas oficiales, Cristo aparece con vestiduras reales, sentado en tronos o rodeado de símbolos de poder. En la Edad Media, la imagen de Jesús sufrió nuevas transformaciones. La Iglesia Católica, como institución central en Europa, utilizó el arte para enseñar e inspirar a los fieles. Grandes catedrales fueron adornadas con vitrales, frescos y esculturas que representaban la vida, muerte y resurrección de Cristo. En esta época, Jesús empezó a ser representado como el Cristo sufriente, un hombre frágil, marcado por el dolor de la crucifixión, pero también lleno de compasión y perdón. Esta imagen fue profundamente influida por la teología medieval, que enfatizaba el sacrificio de Jesús como redención para la humanidad. Con el Renacimiento surgió una nueva visión de Cristo. Inspirados por el humanismo y el redescubrimiento del arte clásico griego y romano, artistas como Miguel Ángel, Rafael y Leonardo da Vinci buscaron retratar la figura de Jesús con perfección estética. El Cristo del Renacimiento es bello, armonioso y casi divino en su apariencia física. Su imagen refleja los ideales de belleza de la época: piel clara, cabellos largos y ondulados y una expresión serena.
Esta representación se volvió tan influyente que incluso hoy continúa moldeando la imagen de Jesús en la mente de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, esta versión idealizada de Cristo no siempre fue aceptada en todas las culturas. En África, por ejemplo, las iglesias cristianas desarrollaron sus propias representaciones de Jesús, con rasgos físicos que reflejaban las características de los pueblos locales. Estas imágenes fueron fundamentales para que las comunidades africanas pudieran identificarse con el mensaje de Cristo, rompiendo con la imagen europea que les había sido impuesta durante el periodo colonial. Lo mismo ocurrió en América Latina, donde surgieron representaciones de un Jesús indígena o mestizo, acercando su figura a las realidades culturales y sociales de la región. En el siglo XX, la imagen de Jesús pasó a difundirse ampliamente por los medios de comunicación y la cultura popular. Obras como La cabeza de Cristo, pintada por Warner Sallman en 1940, se convirtieron en símbolos icónicos de la fe cristiana en Estados Unidos y otras partes del mundo. La figura de un Jesús de piel clara, ojos azules y cabellos largos se popularizó en gran parte gracias al cine y la televisión. Películas como El Rey de Reyes y La Pasión de Cristo reforzaron esta visión occidentalizada de Jesús, convirtiéndola en casi universal. No obstante, esta visión no representa necesariamente la realidad histórica. Estudios arqueológicos y antropológicos sugieren que Jesús, como judío de Galilea del siglo I, probablemente tenía piel más oscura, cabello corto y crespo, y rasgos semíticos. La reconstrucción realizada por el equipo de Richard Neve ofrece una visión más realista de Cristo, un hombre robusto, con rasgos comunes entre los habitantes del Medio Oriente de la época. Esta imagen desafía las representaciones tradicionales, pero también nos recuerda algo importante: la apariencia física de Jesús es menos relevante que su mensaje. Para muchos teólogos, la ausencia de descripciones físicas de Jesús en los evangelios es intencional. Él no fue recordado por su apariencia, sino por sus palabras y acciones. La teología cristiana enfatiza que la belleza de Cristo reside en su capacidad de transformar corazones, no en características externas. San Agustín escribió que Cristo puede ser visto como bello a través de la fe y el amor, independientemente de cómo luzca físicamente. Esta idea resuena profundamente en muchas tradiciones cristianas, que ven a Jesús como una presencia espiritual universal. Alrededor del mundo, este mensaje ha inspirado representaciones diversas de Cristo. En Japón, por ejemplo, los misioneros jesuitas del siglo XVI adaptaron la imagen de Jesús para que pareciera más cercano a los japoneses. Lo mismo sucedió en otras culturas, como en India o en China, donde Cristo fue retratado con características locales. Estas adaptaciones muestran la universalidad del mensaje de Jesús, pero también revelan cómo cada cultura busca hacerlo más próximo a su realidad. Esta diversidad de representaciones trae una reflexión importante. La imagen de Jesús se moldea no solo por cuestiones históricas, sino también por contextos culturales, sociales y espirituales. Para algunos, la figura de un Cristo europeo simboliza opresión y colonialismo. Para otros, es una fuente de consuelo y devoción. Independientemente de la forma en que sea representado, el impacto de Jesús en el mundo sigue siendo incuestionable. Su mensaje de amor, perdón y esperanza trasciende barreras culturales, raciales y temporales. Aún así, el debate sobre la apariencia de Jesús continúa. Artefactos como la sábana santa de Turín alimentan esta discusión, ofreciendo una imagen que muchos creen ser la prueba física de su existencia. La figura impresa en la sábana muestra a un hombre con cabello largo, barba y rasgos serenos, características que se alinean con las representaciones tradicionales.
Sin embargo, los estudios científicos sobre la sábana generan controversia. La datación por carbono sugiere que el tejido es medieval, mientras que otros expertos argumentan que podría ser mucho más antiguo. Para los creyentes, la sábana es un símbolo de fe y un recuerdo físico de la pasión de Cristo. Para los escépticos, es un misterio que aún debe resolverse. Independientemente de su origen, la sábana y otras representaciones de Jesús nos invitan a reflexionar sobre algo más grande. ¿Cómo afecta la imagen de Cristo a nuestra fe? ¿Su apariencia es realmente importante o deberíamos centrarnos en su mensaje? A lo largo de la historia, personas de todas las culturas y orígenes han sido profundamente conmovidas por las palabras de Jesús. Él nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a cuidar a los pobres y a vivir con compasión y justicia. Estos valores son atemporales y universales y continúan resonando con fuerza en el mundo moderno. El mensaje de Jesús, más allá de su apariencia física, es lo que realmente cambió el curso de la historia. Sin embargo, la necesidad de darle un rostro a Cristo refleja un impulso humano de acercar lo divino a lo tangible. La construcción de la imagen de Jesús, por lo tanto, no es solo una cuestión estética, sino también de identidad cultural y espiritual. Este fenómeno se observa en todas las religiones y sociedades. Las figuras sagradas se representan de maneras que permitan una identificación más cercana con los fieles. En el caso de Jesús, esta adaptación fue particularmente influyente debido a la expansión global del cristianismo. Cada cultura que adoptó la fe cristiana aportó sus propias visiones artísticas y simbólicas, dando lugar a una infinidad de representaciones. Desde el Cristo negro de África hasta el Jesús asiático en Japón, estas imágenes reflejan la diversidad del mundo y al mismo tiempo la universalidad del mensaje de Cristo. No obstante, es importante entender por qué la imagen europea de Jesús se volvió predominante. Durante el período colonial, misioneros cristianos llevaron la imagen de un Cristo europeo a las Américas, África y Asia. Esta representación, a menudo asociada al poder y la autoridad de los colonizadores, fue impuesta a las poblaciones locales. Para muchos, esta figura de Jesús se convirtió en un símbolo de dominación cultural y religiosa, alejando a Cristo de las realidades y tradiciones locales. Esta imposición generó resistencia y condujo al surgimiento de representaciones alternativas. En países colonizados, comunidades indígenas y afrodescendientes crearon imágenes de Jesús con características físicas similares a las suyas. Estas representaciones no solo desafiaron la figura eurocéntrica de Cristo, sino que también reafirmaron la dignidad y la identidad cultural de estos pueblos. Un ejemplo significativo es el Cristo negro de Esquípulas, una imagen venerada en Guatemala que representa a Jesús con piel oscura y es un símbolo de resistencia cultural y espiritual. La discusión sobre la apariencia de Jesús también plantea una cuestión importante sobre el simbolismo de las imágenes religiosas. Para muchos cristianos, la figura de Cristo es más que una representación física, es una expresión de fe y devoción. Las imágenes de Jesús, ya sean artísticas, iconográficas o basadas en reliquias como la sábana santa, sirven como un canal para la conexión espiritual. Permiten que los fieles visualicen y se acerquen a Cristo de una manera personal y significativa. Sin embargo, es preciso recordar que la fe cristiana no se basa en imágenes, sino en el mensaje de Cristo. La Biblia, como texto central del cristianismo, es clara en su énfasis en la espiritualidad y no en la apariencia física. Los evangelios no describen físicamente a Jesús, y eso no es casualidad. Al evitar una descripción detallada, los textos bíblicos invitan a los lectores a concentrarse en lo que realmente importa:
las enseñanzas de Cristo. Esta ausencia de descripciones físicas ha sido interpretada por teólogos como una forma de resaltar la universalidad de Jesús. Él no pertenece a una raza, cultura o etnia específica. Es una figura que trasciende fronteras y une a la humanidad a través de su mensaje. San Agustín, por ejemplo, afirmó que Cristo se ve con los ojos del corazón, sugiriendo que su verdadera belleza se aprecia en la transformación espiritual que ofrece. Esta perspectiva teológica encuentra eco en las palabras de Jesús registradas en los Evangelios. Cuando se le preguntó qué era lo más importante, Jesús enfatizó el amor a Dios y al prójimo como los mayores mandamientos. También enseñó a mirar más allá de las apariencias externas y a valorar lo que hay en el corazón de las personas. El mensaje de Cristo, por lo tanto, es una invitación a la introspección, a la compasión y a la búsqueda de una conexión más profunda con lo divino. No obstante, la humanidad siempre ha intentado visualizar lo invisible. Desde los primeros siglos del cristianismo, los artistas trataron de representar a Jesús de maneras comprensibles y significativas para sus comunidades. En las catacumbas romanas, una de las primeras imágenes de Cristo lo muestra como el buen pastor, un joven sin barba que lleva una oveja en los hombros. Esta representación simbolizaba la compasión y el cuidado de Jesús, sin pretender ser un retrato realista. A medida que el cristianismo se extendió y ganó influencia política, la imagen de Jesús comenzó a evolucionar. Durante el Imperio Bizantino, Cristo pasó a ser representado como el Pantocrátor, el Todopoderoso. Esta figura, común en mosaicos e íconos, muestra a Jesús con una expresión seria, sosteniendo un libro sagrado y bendiciendo con la otra mano. La imagen del Pantocrátor enfatizaba la divinidad y la autoridad de Cristo, reflejando la teología de la época, que buscaba afirmar su naturaleza divina. Estas representaciones artísticas tuvieron un impacto profundo en la espiritualidad cristiana. No solo ayudaron a transmitir las enseñanzas de Jesús, sino que también moldearon la forma en que los fieles lo imaginaban. Sin embargo, es importante recordar que estas imágenes fueron influidas por los contextos culturales, políticos y sociales en los que fueron creadas. Son interpretaciones simbólicas y no descripciones históricas. Con el paso de los siglos, la búsqueda de una imagen más realista de Jesús llevó a avances en la ciencia y en la arqueología. La reconstrucción facial realizada por el equipo de Richard Neve, por ejemplo, fue un intento de aproximar la apariencia de Cristo a la realidad histórica. Basada en cráneos de hombres semitas del siglo I, la reconstrucción sugiere que Jesús habría tenido características físicas comunes a los habitantes de Galilea: piel más oscura, cabello corto y una fisonomía robusta. Esta imagen contrasta con las representaciones tradicionales, pero ofrece una visión más cercana al contexto en que Jesús vivió. Otros estudios arqueológicos refuerzan esta visión. Investigadores han analizado restos mortales de personas que vivieron en Judea en el siglo I y descubrieron que la estatura promedio era de alrededor de 1,60 metros. Además, las condiciones climáticas de Galilea sugieren que Jesús probablemente tenía la piel más oscura y curtida por el sol. Estas evidencias nos ayudan a comprender mejor la realidad histórica de Jesús, pero también nos recuerdan que su apariencia física es secundaria en relación con su mensaje. La discusión sobre la apariencia de Jesús nos lleva a una reflexión más profunda sobre el papel de las imágenes en la fe cristiana. Para muchos, las representaciones de Cristo son una fuente de inspiración y devoción. Les permiten conectarse con Jesús de una manera tangible y personal. Sin embargo, es importante recordar que estas imágenes son simbólicas y a menudo moldeadas por las culturas que las crearon.
En última instancia, lo que importa no es cómo era Jesús físicamente, sino el impacto de sus palabras y acciones. Él predicó el amor incondicional, el perdón y la justicia, valores que continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo. La figura de Jesús trasciende las representaciones físicas. Es un símbolo de esperanza, compasión y transformación espiritual. La idea de que la imagen de Jesús pueda trascender la representación física no disminuye la importancia que estas imágenes han tenido a lo largo de los siglos. Han servido como vehículos poderosos para la evangelización, el arte y la cultura. Sin embargo, también plantean interrogantes sobre cómo el Cristo histórico fue interpretado de formas tan diversas. ¿Por qué culturas distintas sintieron la necesidad de adaptar la apariencia de Jesús? La respuesta puede encontrarse tanto en cuestiones prácticas como espirituales. En el plano práctico, al expandirse por el mundo, el cristianismo encontró sociedades con tradiciones, lenguas y sistemas de valores propios. Para que el mensaje de Jesús fuera aceptado y comprendido, a menudo fue necesario adaptar símbolos e imágenes para reflejar la identidad cultural de esos pueblos. Esto no era solo una estrategia de evangelización, sino también una forma de transmitir la idea de que Cristo pertenece a todos, independientemente de su origen. Espiritualmente, esta diversidad de representaciones refleja algo profundo: la búsqueda universal de lo divino. Al retratar a Jesús con características similares a las suyas, las culturas expresaron su conexión espiritual con Él. Esto permitió que Cristo fuera visto como un guía, un amigo y un salvador cercano, y no una figura distante o extranjera. En África, por ejemplo, la representación de un Jesús negro no fue solo una cuestión estética, sino también de resistencia y orgullo cultural. Durante el período colonial, los misioneros europeos a menudo presentaban una versión occidentalizada de Cristo, asociándola al poder de los colonizadores. En respuesta, las comunidades africanas empezaron a crear sus propias imágenes de Jesús, celebrando sus identidades y reforzando que el mensaje de Cristo era igualmente válido para ellos. En América Latina, el mismo proceso ocurrió con las poblaciones indígenas. El sincretismo religioso, resultado del encuentro entre el cristianismo y las tradiciones locales, dio origen a representaciones únicas de Jesús. El Cristo indígena, a menudo representado con vestimentas típicas o cargando símbolos de las culturas nativas, se convirtió en un símbolo de resistencia y fe. En países como México, la figura del Cristo indígena está presente en fiestas religiosas y manifestaciones culturales, reforzando la idea de un Jesús que camina junto al pueblo. Este fenómeno también sucedió en Asia. En Japón, los misioneros jesuitas del siglo XVI encontraron una sociedad profundamente arraigada en tradiciones religiosas como el sintoísmo y el budismo. Para que el cristianismo fuera aceptado, los misioneros adaptaron la imagen de Jesús, retratándolo con rasgos japoneses. Este acercamiento cultural permitió que los japoneses vieran a Cristo como una figura familiar, alineada con sus valores y tradiciones espirituales. Estos ejemplos muestran que la imagen de Jesús no es estática, es dinámica y moldeada por las realidades de cada cultura. Esto no disminuye su importancia o significado. Por el contrario, refuerza la idea de que Cristo es una figura universal, capaz de trascender fronteras y unir a la humanidad a través de su mensaje. Al mismo tiempo, la búsqueda de la verdadera apariencia de Jesús sigue fascinando a estudiosos y fieles. La Sábana Santa de Turín es uno de los ejemplos más conocidos de esta búsqueda. Considerada por muchos como el paño que envolvió el cuerpo de Cristo tras su crucifixión, la sábana
muestra la imagen de un hombre con características similares a las representaciones tradicionales de Jesús: barba, cabellos largos y una expresión serena. Para los creyentes, la sábana es una prueba tangible de la pasión de Cristo y de su resurrección. Para los científicos, sin embargo, sigue siendo un misterio. Las pruebas de datación por carbono sugieren que fue creada en la Edad Media, pero otros análisis indican que podría ser mucho más antigua. Independientemente de su autenticidad, la sábana santa de Turín simboliza la búsqueda humana de un vínculo físico con lo divino. Nos recuerda que, aunque la fe sea algo espiritual, la necesidad de visualizar y tocar lo sagrado es una característica universal. Esta necesidad también está presente en otras tradiciones cristianas, como la veneración del velo de la Verónica. Según la tradición, Verónica secó el rostro de Jesús mientras él cargaba la cruz, y su imagen quedó milagrosamente impresa en el paño. Al igual que la sábana, el velo es un símbolo poderoso de devoción y fe. No obstante, la importancia de estas reliquias va más allá de su autenticidad. Representan el intento humano de conectarse con Cristo de forma concreta, de transformar lo espiritual en algo palpable. Esto nos devuelve a la cuestión central. ¿Realmente importa la apariencia de Jesús? ¿O deberíamos concentrarnos en su mensaje? A lo largo de la historia, personas de todas las culturas y orígenes han sido profundamente transformadas por las palabras de Jesús. Él nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a perdonar a quienes nos ofenden y a cuidar a los más vulnerables. Estos valores trascienden culturas, religiones y fronteras, y siguen inspirando a millones de personas en el mundo actual. El mensaje de Jesús, mucho más que su apariencia física, es lo que realmente transformó el curso de la historia. Sin embargo, la necesidad de darle un rostro a Cristo refleja la necesidad humana de aproximar lo divino a lo tangible. La construcción de la imagen de Jesús, por lo tanto, no es solo estética, sino también una cuestión de identidad cultural y espiritual. Este fenómeno se observa en todas las religiones y sociedades. Las figuras sagradas se representan de manera que permitan una identificación más cercana con los fieles. En el caso de Jesús, esta adaptación fue particularmente influyente debido a la expansión global del cristianismo. Cada cultura que adoptó la fe cristiana aportó su propia visión artística y simbólica, dando lugar a una infinidad de representaciones. Desde el Cristo negro en África hasta el Jesús asiático en Japón, estas imágenes reflejan la diversidad del mundo y al mismo tiempo la universalidad del mensaje de Cristo. Sin embargo, es importante entender por qué la imagen europea de Jesús se volvió tan predominante. Durante el período colonial, los misioneros cristianos llevaron la imagen de un Cristo europeo a las Américas, África y Asia. Esta representación, a menudo asociada al poder y a la autoridad de los colonizadores, fue impuesta a las poblaciones locales. Para muchos, esta figura de Jesús se convirtió en un símbolo de dominación cultural y religiosa, alejándolo de las realidades y tradiciones locales. Esta imposición generó resistencia y motivó el surgimiento de representaciones alternativas. En países colonizados, comunidades indígenas y afrodescendientes comenzaron a crear imágenes de Jesús con características físicas similares a las suyas. Estas representaciones no solo desafiaron la figura eurocéntrica de Cristo, sino que también reafirmaron la dignidad y la identidad cultural de estos pueblos. El Cristo negro de Esquipulas, en Guatemala, es un ejemplo significativo, una imagen venerada que representa a Jesús con piel oscura y que es un símbolo de resistencia cultural y espiritual.
El debate sobre la apariencia de Jesús también nos lleva a pensar en el simbolismo de las imágenes religiosas. Para muchos cristianos, la figura de Cristo es algo más que una representación física. Es una expresión de fe y devoción. Las imágenes de Jesús, ya sean obras de arte, íconos o reliquias como la sábana santa, sirven como un puente hacia lo espiritual. Permiten que los fieles visualicen y se conecten con Cristo de manera personal. No obstante, es necesario recordar que la fe cristiana no se basa en imágenes, sino en el mensaje de Cristo. Los evangelios se centran en sus enseñanzas, no en su apariencia. Esta omisión de detalles físicos no es fortuita. Al no describir a Jesús, los textos bíblicos nos invitan a enfocarnos en lo que realmente importa, sus palabras y acciones. Esta ausencia de descripciones físicas se ha interpretado como un modo de destacar la universalidad de Jesús. Él no pertenece a una sola raza, cultura o etnia. Es una figura que trasciende fronteras y une a la humanidad a través de su mensaje. San Agustín escribió que Cristo se ve con los ojos del corazón, enfatizando que su verdadera belleza está en la transformación espiritual que ofrece. Esta perspectiva teológica encuentra eco en el mensaje de Jesús en los evangelios. Cuando se le preguntó qué era lo más importante, Jesús respondió que amar a Dios y al prójimo eran los mandamientos más grandes. También nos enseñó a mirar más allá de las apariencias y a valorar lo que hay en el corazón de las personas. Su mensaje nos invita a la introspección, a la compasión y a la búsqueda de una conexión más profunda con lo divino. Sin embargo, la humanidad siempre ha buscado visualizar lo invisible. Desde los primeros siglos del cristianismo, los artistas intentaron representar a Jesús de maneras comprensibles para sus comunidades. En las catacumbas romanas, una de las primeras imágenes lo muestra como el buen pastor, un joven sin barba que lleva una oveja a cuestas. Esta representación simbolizaba la compasión y el cuidado de Jesús, sin pretender ser un retrato realista. A medida que el cristianismo se expandió y ganó influencia política, la imagen de Jesús comenzó a evolucionar. Durante el Imperio Bizantino, Cristo pasó a ser representado como el Pantocrátor. Esta imagen, común en mosaicos e íconos, enfatizaba la divinidad y autoridad de Jesús, reflejando la teología de la época, que buscaba afirmar su naturaleza divina. Estas representaciones artísticas tuvieron un impacto profundo en la espiritualidad cristiana, pues no solo transmitían las enseñanzas de Jesús, sino también moldeaban cómo los fieles lo imaginaban. Sin embargo, debemos recordar que estas imágenes fueron influenciadas por los contextos culturales, políticos y sociales en los que se crearon. Son interpretaciones simbólicas, no descripciones históricas. Con el paso de los siglos, la búsqueda de una imagen más realista de Jesús motivó avances en la ciencia y la arqueología. La reconstrucción facial realizada por el equipo de Richard Neve, por ejemplo, buscaba aproximar la apariencia de Cristo a la realidad histórica. Basada en cráneos semitas del siglo I, sugiere que Jesús habría tenido piel más oscura, cabello corto y rasgos robustos. Esta imagen contrasta con las representaciones tradicionales, pero ofrece una visión más cercana al contexto en el que vivió Jesús. Otros estudios arqueológicos refuerzan esta perspectiva. Investigadores que han analizado restos humanos de Judea en el siglo I encontraron que la estatura media era de unos 60 metros. Además, el clima de Galilea sugiere que Jesús probablemente tenía la piel más oscura y curtida por el sol. Estas evidencias nos ayudan a comprender mejor la realidad histórica de Jesús, pero también nos recuerdan que su apariencia es secundaria respecto a su mensaje. La discusión sobre la apariencia de Jesús nos invita a una reflexión más profunda
sobre el papel de las imágenes en la fe cristiana. Para muchos, las representaciones de Cristo son una fuente de inspiración y devoción. Les permiten conectarse con Jesús de una manera tangible y personal. Sin embargo, es importante recordar que estas imágenes son simbólicas y a menudo están moldeadas por las culturas que las crearon. En última instancia, lo que importa no es cómo lucía Jesús, sino el impacto de sus palabras y acciones. Él predicó el amor, el perdón y la justicia, valores que siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo. La figura de Jesús trasciende cualquier representación física. Es un símbolo de esperanza, compasión y transformación espiritual. La idea de que la imagen de Jesús pueda trascender la representación física no disminuye la importancia que estas imágenes han tenido históricamente. Han servido como poderosos vehículos de evangelización, arte y cultura. Sin embargo, también suscitan cuestionamientos sobre cómo el Cristo histórico fue interpretado de maneras tan distintas. ¿Por qué diferentes culturas sintieron la necesidad de adaptar la apariencia de Jesús? La respuesta puede hallarse en cuestiones tanto prácticas como espirituales. Prácticamente, al expandirse el cristianismo por todo el mundo, encontró sociedades con sus propias tradiciones, idiomas y valores. Para que el mensaje de Jesús fuera comprendido, a menudo fue necesario adaptar símbolos e imágenes que reflejaran la identidad cultural de esos pueblos. Esto no solo fue una estrategia de evangelización, sino también una forma de transmitir la idea de que Cristo pertenece a todos. Espiritualmente, esta diversidad de representaciones refleja la búsqueda universal de lo divino. Al retratar a Jesús con rasgos similares a los suyos, cada cultura expresó su conexión espiritual con él. Esto permitió que Cristo fuera visto como un guía, un amigo y un salvador cercano, y no como una figura distante o ajena. En África, la representación de un Jesús negro no fue solo cuestión de apariencia, sino también de resistencia y orgullo cultural. Durante la colonización, los misioneros europeos presentaron una versión occidentalizada de Cristo, asociándola al poder de los colonizadores. En respuesta, las comunidades africanas crearon sus propias imágenes de Jesús, celebrando sus identidades y recordando que el mensaje de Cristo era igualmente válido para ellas. En América Latina ocurrió lo mismo con las poblaciones indígenas. El sincretismo religioso entre el cristianismo y las tradiciones locales produjo representaciones únicas de Jesús. El Cristo indígena, con vestimentas típicas o símbolos culturales nativos, se convirtió en un símbolo de resistencia y fe. En países como México, la figura del Cristo indígena se integra en fiestas religiosas y manifestaciones culturales, reforzando la idea de un Jesús que camina junto a su pueblo. Este fenómeno se dio también en Asia. En Japón, los misioneros jesuitas del siglo XVI adaptaron la imagen de Jesús a las características japonesas, permitiendo que la población local lo viera como un ser familiar y acorde a sus valores espirituales. Lo mismo sucedió en otros lugares, como India o China, donde Cristo fue retratado con rasgos locales, reflejando la universalidad de su mensaje. Estas adaptaciones demuestran que la imagen de Jesús no es estática, es dinámica y moldeada por las realidades de cada cultura. Lejos de disminuir su importancia, esto refuerza la idea de que Cristo es una figura universal, capaz de trascender fronteras y unir a la humanidad a través de su mensaje. Al mismo tiempo, el interés por la apariencia histórica de Jesús sigue vigente. La Sábana Santa de Turín es uno de los ejemplos más conocidos de esta búsqueda. Muchos creen que es el lienzo que cubrió el cuerpo de Cristo tras la crucifixión, mostrando la imagen de un hombre con barba y cabello largo.
Para los creyentes, la sábana es un testimonio físico de la pasión y la resurrección de Jesús. Para los científicos, sigue siendo un enigma. Las pruebas de datación por carbono indican que es de la Edad Media, pero otros análisis sugieren que podría ser más antigua. Independientemente de su autenticidad, la sábana santa simboliza el anhelo humano de un vínculo físico con lo sagrado. Nos recuerda que, aunque la fe sea algo espiritual, la necesidad de visualizar y tocar lo divino es universal. Esta necesidad también se ve en la veneración del velo de la Verónica, que según la tradición lleva la imagen de Jesús impresa tras haber enjugado su rostro mientras cargaba la cruz. No obstante, la importancia de estas reliquias supera su autenticidad histórica. Representan la búsqueda humana de acercarse a Cristo de manera concreta, de transformar lo espiritual en algo tangible. Esto nos lleva nuevamente a la cuestión central: ¿importa realmente la apariencia de Jesús? ¿O deberíamos enfocarnos en su mensaje? Los evangelios, como se mencionó, no describen a Jesús físicamente. Esta ausencia invita a centrarnos en lo esencial: sus enseñanzas. Jesús no atrajo seguidores por su belleza o imponencia física, sino por su compasión, sabiduría y amor incondicional. Sanó enfermos, alimentó hambrientos y acogió a los marginados. Su mensaje era revolucionario porque desafiaba las estructuras sociales y religiosas de su tiempo, promoviendo un ideal de igualdad y justicia. Este mensaje sigue siendo tan relevante hoy como hace 2000 años. En un mundo marcado por divisiones, conflictos y desigualdades, las palabras de Jesús nos invitan a tender puentes en lugar de levantar muros. Nos llama a amar a nuestros enemigos, perdonar a los que nos ofenden y cuidar de los más vulnerables. Estos valores trascienden culturas, religiones y fronteras y siguen inspirando a millones de personas en el mundo actual. La cuestión de la apariencia de Jesús, por lo tanto, puede considerarse secundaria. Lo que realmente importa es la transformación espiritual que Él promovió y continúa promoviendo. Sin embargo, la diversidad de representaciones de Cristo nos enseña algo valioso. Él pertenece a todos. Cada cultura, al moldear la imagen de Jesús, expresó su conexión espiritual con Él. Estas representaciones, ya sean realistas o idealizadas, son testigos de la universalidad de su mensaje. Al reflexionar sobre la figura de Jesús, se nos invita a mirar más allá de las apariencias y a centrarnos en lo que realmente importa: sus enseñanzas y el impacto que tienen en nuestras vidas. Cristo nos mostró que la verdadera belleza no está en lo físico, sino en el corazón. Nos enseñó a buscar la justicia, la compasión y el amor en un mundo que a menudo valora lo superficial. La carta de Aurelius Lenos, verdadera o no, simboliza la misma búsqueda. La descripción de un Jesús con rasgos nobles y ojos azules puede interpretarse no como un retrato literal, sino como un intento de capturar la impresión espiritual que dejó. Para Lenos, Jesús era una figura extraordinaria, alguien que trascendió las normas de su época y dejó una marca indeleble en todos quienes lo conocieron. Esa impresión, más que cualquier descripción física, es lo que importa. La presencia de Jesús en la historia y en la vida de las personas va mucho más allá de su apariencia. Se le recuerda no por sus facciones, sino por el poder de sus palabras y por el impacto de sus acciones. Transformó corazones, desafió sistemas y trajo esperanza a un mundo dividido. La verdadera esencia de Jesús reside en su mensaje y en la transformación espiritual que promueve. Su impacto fue tan profundo que, a lo largo de los milenios, sus palabras han resonado en diferentes culturas y contextos históricos, adaptándose a las necesidades y realidades de cada pueblo. La búsqueda de la apariencia física de Cristo,
ya sea a través de la ciencia, el arte o la tradición, refleja nuestra necesidad humana de dar forma a lo divino. Pero esta misma búsqueda puede enseñarnos a valorar algo mucho mayor: la presencia espiritual y eterna de Cristo en nuestras vidas. A lo largo de la historia, el intento de visualizar a Jesús se mezcló con intereses políticos, sociales y religiosos. El Cristo idealizado del Renacimiento, por ejemplo, no fue solo una expresión artística, también reflejaba el poder de la Iglesia en Europa. Figuras como Miguel Ángel y Leonardo da Vinci crearon una imagen de Jesús que transmitía no solo belleza, sino también autoridad divina. Esta imagen se convirtió en una poderosa herramienta de devoción y evangelización, pero también generó distanciamiento para quienes no se veían representados en ella. La misma imagen de Cristo, llevada por los colonizadores a las Américas, África y Asia, fue usada tanto como símbolo de fe como instrumento de poder. Para muchos pueblos, la imposición de un Jesús europeo representó un intento de borrar sus identidades culturales. En respuesta, las comunidades locales comenzaron a moldear sus propias representaciones de Cristo, creando imágenes que celebraban sus orígenes y tradiciones. El Cristo negro, el Cristo indígena y el Cristo asiático son testigos de esta resistencia y de la capacidad del cristianismo de adaptarse y florecer en contextos diversos. Estas representaciones nos muestran que la figura de Jesús no puede limitarse a una sola imagen o cultura. Es un símbolo universal, capaz de inspirar a personas de todas las procedencias y realidades. Esto no significa que la búsqueda de la verdadera apariencia de Jesús sea irrelevante. Al contrario, esta búsqueda nos invita a reflexionar sobre la humanidad de Cristo, sobre su vida como un hombre común que vivió entre nosotros, enfrentó dificultades, trabajó con sus propias manos y caminó junto a los pobres y marginados. Las reconstrucciones científicas, como las realizadas por antropólogos forenses, nos acercan a esa realidad. La imagen de un Jesús semita, con piel oscura, cabello corto y rasgos robustos, nos recuerda que vivió en una época y lugar específicos. No era distante ni idealizado, era real. Esta visión histórica, lejos de disminuir su importancia, hace a Jesús aún más significativo. No solo enseñó valores eternos, vivió esos valores en medio de las adversidades de su época. Sin embargo, incluso con todos los avances de la ciencia y la historia, la imagen de Jesús sigue siendo moldeada por la fe. Para los cristianos, es mucho más que un hombre del siglo I. Es el Hijo de Dios, el Salvador y el Redentor. Su presencia espiritual trasciende cualquier representación física, y eso es lo que realmente importa. Como escribió San Agustín, Cristo se ve a través de los ojos del corazón, y su verdadera belleza está en el amor que inspira. Esta reflexión nos conduce a una pregunta final: ¿cómo afecta la imagen de Jesús a nuestra fe hoy? En un mundo dividido por prejuicios, injusticias y desigualdades, el mensaje de Cristo es más relevante que nunca. Nos llama a mirar más allá de las apariencias, a amar a nuestro prójimo y a trabajar por un mundo más justo y compasivo. Su figura, sea cual sea la forma en que la imaginemos, nos recuerda el poder de la fe, la esperanza y el amor. Independientemente de cómo se le represente, Jesús continúa siendo una figura central en la historia de la humanidad. Unió pueblos, inspiró revoluciones espirituales y trajo un mensaje que trasciende el tiempo y el espacio. Su impacto es eterno y su esencia está presente en cada acto de amor, compasión y justicia que presenciamos en el mundo. Eso es lo que realmente importa: seguir sus enseñanzas y vivir de acuerdo con los valores que Él predicó. La imagen de Jesús puede variar de una cultura a otra, de una época a otra, pero lo que permanece constante es su mensaje.
nos enseñó que el verdadero poder está en el amor, que la verdadera belleza se encuentra en el corazón y que la verdadera transformación comienza en cada uno de nosotros. Al reflexionar sobre la figura de Cristo, estamos invitados a mirar hacia adentro y a buscar una conexión más profunda con aquello que Él representa. Por lo tanto, sea cual sea la apariencia de Jesús, nunca podrá capturar plenamente su grandeza. Cristo no es solo una figura histórica ni una imagen en una obra de arte. Es un símbolo vivo de esperanza, amor y redención. Su presencia trasciende las barreras del tiempo, las culturas y las lenguas, uniendo a la humanidad en torno a valores universales que continúan inspirándonos hoy en día.